Muy buenos días, colegas, y una vez más, muchísimas gracias por su paciencia y en especial por estar con nosotros el día de hoy. Es un placer darles la bienvenida en nombre de Inquire First y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador a nuestra escuela virtual sobre prácticas de seguridad. Muchos de ustedes me conocen porque he tenido el gusto de trabajar con ustedes en proyectos anteriores. Para aquellos que no, soy Lynn Walker, directora ejecutiva de Inquire First, una organización periodística sin fines de lucro con sede en San Diego, California. Estamos con ustedes en este momento porque nos preocupan las amenazas a la seguridad que enfrentan. Sabemos que Ecuador atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, impulsado por el crimen organizado y el creciente conflicto social. En Inquire First, una organización que trabaja con periodistas de toda América Latina, queremos que sepan que cuentan con apoyo internacional. Ustedes no están solos. Durante las próximas 6 semanas, todos los martes y miércoles desde las 10 horas hasta las 11:30, nos reuniremos con periodistas de otros países que han experimentado amenazas de seguridad similares y que desean compartir lo que han aprendido sobre cómo protegerse. Hablarán con nosotros sobre temas que van desde la cobertura del crimen organizado y la corrupción hasta lecciones aprendidas de la violencia en México. Nuestros ponentes también nos recordarán el poder del periodismo, la respuesta a por qué los periodistas arriesgan tanto para informar a sus audiencias. Y conoceremos a periodistas que han dicho la verdad al poder, incluso cuando éste los obligó a ellos y a sus familias a exiliarse. Partimos de la premisa de que nadie es más consciente de los riesgos que enfrentan los periodistas en una ciudad o región que los propios periodistas en el terreno. Teniendo esto en cuenta, este programa ayudará a ustedes a establecer sus propios protocolos de seguridad que responden a necesidades y amenazas específicas. Esperamos que van a construir conexiones sólidas con estos periodistas de otros países que les hagan más seguro y fortalezcan el periodismo. En este momento me gustaría agradecer a la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador por apoyar este programa. Es un gusto presentarles a Stephanie Shoemaker, agregada de información de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Después de que Stephanie habla con ustedes, les presentaré formalmente a Nathan Jacquard, el editor para América Latina del proyecto de denuncia del crimen organizado y la corrupción, quien hablará con nosotros hoy. También quiero presentarles a Luis Jiménez, el técnico audiovisual y diseñador de web de Inquire First. Luis estará con nosotros para apoyarnos con los aspectos técnicos del programa. Stephanie, gracias a usted y a la embajada por apoyar este programa. Muchísimas gracias, Lynn, y buenos días con todos. Me da gusto estar aquí con ustedes hoy. Tengo algunas palabras de apertura preparadas para ustedes. Es un honor contar con su presencia, especialmente en un momento tan decisivo para el Ecuador en su lucha contra el crimen organizado transnacional y para el fortalecimiento del periodismo. Este programa, liderado por Inquire First y auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos, refleja el compromiso de los Estados Unidos con la construcción de una región más segura y estable, por medio del fortalecimiento del periodismo y la lucha contra las amenazas del crimen organizado. El periodismo se enfrenta a una prueba de fuego. Muchos periodistas temen reportar sobre narcotráfico y violencia. Algunos han optado por abandonar la profesión o también incluso el país.
Pero quienes siguen aquí, quienes siguen informando, piden algo fundamental: capacitación, protección y comunidad. En tiempos de incertidumbre y riesgo, una escuela de seguridad para periodistas no es solo una herramienta, es una necesidad urgente y un acto de dignidad profesional. Hablar de una escuela de seguridad para periodistas es hablar de la defensa del periodismo mismo. En un contexto donde informar se ha convertido en una actividad de alto riesgo, donde la violencia organizada y las amenazas silenciosas intentan callar voces, una escuela de seguridad representa mucho más que capacitación técnica. Representa protección, preparación y esperanza. Cada periodista que se protege, que se cuida, que sigue contando historias pese a las amenazas, está defendiendo el derecho de toda la sociedad a estar informada. Y en ese esfuerzo colectivo, el rol de los editores también es fundamental. No solo guían el trabajo periodístico con criterio de responsabilidad, sino que también acompañan, protegen y fortalecen a sus equipos frente a los riesgos crecientes que implica informar en contextos hostiles. Esta escuela es, en definitiva, un espacio de esperanza, un recordatorio de que la verdad merece ser contada y quienes la cuentan merecen ser protegidos con las herramientas necesarias y con capacitación. Formarse en seguridad es fortalecer el compromiso con el periodismo valiente, libre y responsable que nuestras sociedades necesitan para resistir al miedo de las amenazas del crimen organizado y de otros actores y defender la democracia. Aquí se construyen redes de apoyo, se comparten experiencias y se reafirma una idea poderosa: que no estamos solos, que el periodismo puede y debe defenderse, no solo con palabras, sino con herramientas, protocolos y comunidad. Gracias por su valentía y por estar aquí. Espero que les saquen el mayor provecho posible de este programa único. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias. Muchísimas gracias, Stephanie. Y colegas, me gustaría presentarles a Nathan Jacquard, el editor para América Latina del proyecto de denuncia del crimen organizado y la corrupción. De origen suizo-colombiano, desde 2018 es editor para América Latina de esta organización sin fines de lucro, que es una red global de periodismo de investigación. Ha coordinado investigaciones y promovido proyectos transfronterizos con periodistas de toda la región, como Narcofiles, OpenLux, Swiss Secrets, Riviera Maya Gang y Frontera Cautiva. Anteriormente fue subdirector de la Unidad de Investigación de El Tiempo. También investigó los papeles de Panamá en Colombia con Conectas y trabajó en Revista Semana y Verdad Abierta. Nathan, muchísimas gracias y bienvenido. Hola, Aline. Bueno, primero que todo, unas excusas. Me confundí un poquito con la hora, pero bueno, aquí estoy. Súper contento por la invitación. De nuevo, pues gracias a Inquire First, también a Stephanie de la Embajada por sus palabras muy valiosas también en estos momentos. Y bueno, no, muy emocionado de poder compartir. Repito un poco lo que dijo Stephanie, también es un momento complejo para Ecuador y digamos que hemos visto rápidamente cómo se ha degradado la situación. Lynn decía una investigación que hicimos, que fue la primera que hice con OCCRP, Frontera Cautiva, en 2018, sobre los compañeros del comercio que fueron asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia. Y digamos que con el trabajo y los contactos que hemos tenido con los colegas en Ecuador, hemos visto con pues mucho dolor y preocupación cómo la situación se ha complejizado y se ha vuelto cada vez más difícil para los periodistas y para todos los ecuatorianos en general. Em, y pues hoy yo les quería compartir un poco de esa experiencia que hemos pues acumulado en estos años
y sobre cómo protegerse básicamente de manera digamos, son integrar protocolos básicamente dentro de la manera de trabajar. No son ni herramientas, tampoco son software muy costosos. Digamos que no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando realmente de empezar a integrar y para poder trabajar de mejor manera y poder seguir haciendo nuestro trabajo a pesar de las condiciones. La presentación, lo que les quería hablar hoy es de seguridad editorial, que básicamente son decisiones que tomamos pues como reporteros o como editores dentro de las redacciones y como les decía, acá no son ni herramientas, son aprendizajes y son buenas prácticas que podemos aplicar en nuestro día a día como reporteros. Le puse difuminar los rastros porque la idea es que expongamos lo menos posible a nuestros periodistas o que nos expongamos lo menos posible y para justamente poder cubrir estos fenómenos como el crimen organizado o la corrupción, por ejemplo, en Ecuador, donde pues sabemos que hay periodistas que han tenido que salir al exilio por las amenazas o que han tenido que dejar de cubrir ciertos temas por las amenazas, por los peligros. Entonces, básicamente se trata un poco de difuminar esos rastros que dejamos al trabajar, al hacer una reportería en todo el proceso de producción. Reportería, producción del artículo, de la nota y después publicación. Entonces acá vamos a seguir un poco el camino que tiene una historia desde su inicio, su reportería, y luego hasta la publicación. Y en cada paso podemos adaptar adoptar algunos comportamientos que nos pueden ayudar. Bueno, el primer paso, y voy a estar dando también ejemplos prácticos de situaciones que nosotros mismos hemos vivido o hemos aplicado para ilustrar un poco cómo actuamos y cómo tratamos de protegernos. Lo primero, al buscar una información, digamos, eh, muchas veces vamos a usar correos corporativos no personalizados. Entonces, por ejemplo, tenemos estos correos que es editorial@occrp.org o director@occrp.org y, digamos, se pueden mandar correos desde ahí para cuando estamos contactando con personas que consideramos pueden ser una amenaza o personas de interés que son complejas y que pueden significar un problema y que preferimos que el periodista que de pronto está cubriendo ese tema no aparezca directamente o no sea identificado e individualizado. Eh, Esto pues yo creo que cualquier medio lo puede tener, digamos, y pues básicamente lo que hacemos, y por ejemplo ahorita estamos haciendo una ronda de preguntas con personas de interés en un tema en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, los periodistas hacen toda la carta, ponen todas las preguntas, nos dan el correo de la persona, su título, toda la información requerida, y básicamente lo único que tiene que hacer la persona que maneja esta cuenta es enviarlo y cuando hay una respuesta, pues nos reenvía. Entonces así digamos que es una primera medida de protección al empezar esa reportería o al tener que hacer algunas preguntas a algunas personas. Otra técnica que usamos es, por ejemplo, usar una tercera persona. Entonces, para ese tema, por ejemplo, que estamos trabajando en este momento, yo no quiero exponer a mi periodista que está trabajando el tema, que es mexicana, porque ella podría estar en peligro si saben que ella es la persona que está a la cabeza de ese artículo, de esa investigación. Entonces, por ejemplo, yo estoy tomando la vocería y yo que estoy en una posición menos expuesta, estoy mucho más lejos, entonces yo voy a estar en esa comunicación con esas fuentes más complejas
reemplazando un poco el trabajo que debería hacer como directamente ella, pero siempre en el ánimo de proteger a la persona. Otra técnica que hemos aplicado y que también puede funcionar es enviar varias personas o varios periodistas o preguntar a colegas si pueden estar averiguando sobre el mismo tema con una misma fuente. Les doy un ejemplo muy reciente de una situación un poco preocupante que nos está pasando en un país de Sudamérica, donde el solo hecho de ir a visitar, por ejemplo, un fiscal o un juez o un funcionario público que tiene algún tipo de información, lo puede poner en peligro, porque dentro de estos despachos muchas veces hay gente infiltrada que puede transmitir la información. Entonces, básicamente a nosotros nos dijeron, mucho cuidado, sabemos que estás buscando información sobre tal cosa y mirando para atrás nos dimos cuenta que probablemente él había sido detectado por funcionarios cuando estaba yendo a un despacho público a una cita privada, a puerta cerrada, con una jueza en este caso. Eh, lo que queremos hacer ahí es como enviar a otros periodistas o buscar ayuda de otros periodistas para que ellos mismos vayan y pregunten un poco sobre los mismos temas o tengan citas con esta persona. Claro, esto todo implica cierta logística y todo lo que les voy a decir, si bien no es difícil de poner en práctica, sí implica logística, implica coordinación, implica tiempo, implica hacerse muchas preguntas, ¿no? Pero digamos que enviando otros periodistas, por ejemplo, pues ya no es solo, es que fulano de tal está averiguando y quiere saber sobre tal tema porque lleva 2 horas encerrado con esta jueza que lleva solo un caso muy grande. Al hacer eso, pues se vuelve menos individual y justamente pues podemos lograr como un frente un poco más unido y un frente un poco más fuerte, donde ya no es solo el periodista, sino varias personas que están ahí. O acompañar a ese periodista con su editor, con otras personas, también para mostrar que son un grupo que está detrás de esa información y no es un periodista solo. El periodista solo siempre va a ser más vulnerable que un periodista acompañado, respaldado por su redacción, respaldado por otros colegas. Eh, con los pedidos de acceso a información pública, no sé exactamente cómo funciona en Ecuador, pero, por ejemplo, en México los pedidos después se vuelven públicos. Hay una página donde todos los pedidos de acceso se van subiendo. Eso obviamente es un factor de exposición porque podemos muy fácilmente conectar al periodista A con la investigación sobre la empresa o los contratos de tal alcaldía. Entonces lo que hacemos ahí de nuevo es recurrir a una tercera persona, recurrir a que yo haga el pedido y no mi colega, o que el pedido se haga desde una cuenta corporativa, por ejemplo, o buscar alianzas también con ONGs, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones de libertad de prensa. Eso lo hemos hecho mucho en Colombia también, con una organización que se llama la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, donde ellos son los que hacen los pedidos de información pública, son abogados y es una institución. Entonces, digamos que ponemos capas entre el periodista y acá al buscar información y usar estas técnicas, lo que vamos a tratar es siempre de poner capas entre el periodista y los elementos que nos puedan traer amenazas, opresiones o problemas. Y pues son tejer alianzas. Básicamente yo voy a estar hablando mucho de eso, de tejer alianzas. Para nosotros es muy importante. Decimos que para enfrentar una red hay que tener una red también. Y necesitamos construir esas redes de solidaridad, de trabajo conjunto. Y creo que eso siempre nos va a servir para muchas cosas, para investigar mejor, pero en estos casos para estar más seguros también. Al entrevistar, también acá un par al buscar información, al tener una entrevista, esto pasa todo el tiempo con fuentes que evaluamos como complejas.
también hay unos protocolos que seguimos. Entonces, primero, siempre, bueno, vas a ir a entrevistar a tal persona. ¿Qué tan peligroso es? ¿Es complicado? ¿Es necesario hacer la entrevista? Sí, es necesario, necesitamos esta información. ¿Es la única manera de conseguir esta información? Sí. Bueno, busquemos y tratemos de controlar cómo y dónde vamos a hacer la entrevista. Entonces, lo primero es que nosotros vamos a decir la entrevista se hace en tal lugar, preferiblemente en un lugar público o en unas oficinas que nosotros, de nuestras oficinas o de aliados, digamos, donde nosotros nos sentamos seguros, y que podamos conocer el lugar o incluso ir un poco antes al lugar para reconocer y ver que no haya ningún problema. Lo segundo es acordar una comunicación permanente. Digamos que el periodista puede ir, pero el editor tiene que estar pendiente de qué está pasando. Entonces, con un editor o un colega, estoy bien, estoy entrando a la entrevista, estoy saliendo de la entrevista y se pueden acordar, bueno, si mando un mensaje con tal, quiere decir que estoy en un momento complicado, entonces se puede definir un protocolo, digamos, como para una intervención o una llamada. Bueno, me llamas y pues eso me permite salir de la situación, por ejemplo. También siempre vamos a tratar de ir en pareja, ir de a dos personas, dos reporteros y pues digamos que con las fuentes también siempre se le puede decir, pues mira, mi editor me dice que tengo que ir con esta otra persona y pues es la única manera y si no, pues no puedo hacer la entrevista, digamos. Entonces digamos que también hay que saber poner algunas condiciones y tiene que ser en este sitio, y claro, entonces, por ejemplo, habíamos trabajado un tema hace año y medio, eran unos fiscales colombianos, unos funcionarios de la fiscalía, y estaban bajo investigación y habían salido de la fiscalía porque estaban en posesión de una incautación de droga y pues digamos que ahí había unas cosas bastante complejas, pero queríamos hablar con ellos porque ellos decían que había sido un complot, que ellos eran unas víctimas y que detrás de eso había una gente mucho más poderosa. Era interesante y valía la pena. Estábamos investigando sobre el manejo justamente de la cocaína incautada, qué pasa con eso, las llamadas entregas controladas que también se hacen. Y pues ahí pedimos ayuda a un colega que no tenía que ver con la historia, pero que era de confianza y que le contamos la historia y las entrevistas pues las hicimos en la oficina de un medio aliado y digamos que ahí pues teníamos un protocolo y no pasó nada, pero digamos que son cosas como que nos permiten como ir tranquilamente a una entrevista y no estar como con la preocupación de que algo pueda pasar y que, bueno, ojalá no pase nada y hablamos cuando termine la entrevista. Entonces, claro, esto de nuevo implica mucho trabajo interno y organización interna pensando en la seguridad. En OCCRP para nosotros la seguridad está encima de todo, por encima de las historias. Y a veces, digamos, hay periodistas que tienen muy buenas historias, las mejores, pero que nunca van a aplicar estos protocolos. Y digamos que es muy complicado para nosotros trabajar en estas condiciones porque al final yo creo que tanto los editores como los medios también son responsables de lo que le pueda pasar a un periodista, sea freelance, sea de la redacción. Y digamos que la responsabilidad de una redacción en un contexto como el colombiano, como el ecuatoriano, como el mexicano, etcétera, pues es de poder asegurar la seguridad de su periodista. Y a veces hay historias que están muy buenas, pero no podemos asegurar la seguridad. Y ahí, pues preferimos pasar de largo o buscar otro método, digamos, más documental, por ejemplo, para poder demostrar la historia. Pero a veces toca pasar de largo y no hacer la historia, porque lo primero siempre es la seguridad. Entonces, cuando uno tiene esa visión de que la seguridad es lo más importante que la noticia, más importante que la exclusiva, más importante que la competencia, pues todo se va engranando alrededor de eso.
Eh, Otra táctica que podemos acordar antes de estas entrevistas es tener alguna señal si entre los dos periodistas ven que hay algo complejo, algo que no termina de cuadrar. Entonces, pues puede ser algo sencillo, pues, o sea, una seña, pero que alerte al otro, que alerte como no me siento cómodo, es mejor que terminemos la entrevista y salgamos. Mm, si la reunión se ve perturbada, pues tener como un plan de salida. ¿Qué pasa si de pronto estoy entrevistando esta fuente y llegan 5 tipos aparentemente armados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué vamos a decir? Todo esto si se prepara y se le da un tiempo de media hora como para hablar un poco antes de ir a la entrevista, pues al final sí puede marcar una enorme diferencia. Em, si la fuente dice, no, mejor movámonos, no me gusta este sitio, vamos a un sitio más privado, ahí yo creo que también es saber decir que no. Y yo creo que una buena respuesta es siempre evocar a los jefes, como decir, si hago esto, yo puedo perder mi trabajo porque las reglas en mi oficina son así, lo siento, y pues es mejor que me retire y pues hablamos otro día y cuadramos, pero yo si llego a aceptar eso, pues mi trabajo está en riesgo porque mis editores van a saber y digamos como tener unas respuestas así que pues digamos eh, no dan como para que la otra persona trate de convencerlo a uno, sino que simplemente esta es la regla y no puedo hacer nada para cambiarla yo personalmente. A veces también, claro, hay unas fuentes peligrosas, pero hay también unas fuentes que tienen riesgos. Entonces hemos también a veces alquilado, por ejemplo, un Airbnb o un sitio privado, neutral, donde pues se puede hacer esta reunión de manera segura, donde todos se sienten seguros y que incluso pues a veces puede ser reservado por una tercera persona para que ni el nombre del periodista ni el nombre de la fuente aparezcan, su tarjeta de crédito o qué sé yo, dejando un rastro ahí que también pues uno nunca sabe, un hackeo, cualquier cosa, y pues puede exponer a las personas. Sí, y pues por último un poco a veces vigilar antes un poquito, llegar 10 minutos antes, poder mirar un poco cuál es la situación, si hay algo sospechoso, si no, para entrar, digamos, de manera lo más tranquila posible. Al viajar, digamos que también, acá estamos hablando de la reportería, de cómo conseguimos la información. Eh, es muy importante y acá realmente es algo que eh, yo creo que todo el mundo lo debería aplicar, es tener un protocolo de seguridad. Em, Cuando hicimos esta historia sobre los colegas asesinados en Ecuador en 2018, obviamente queríamos volver a Mataje, a la zona de Esmeraldas, donde pues habían sido secuestrados y pues posteriormente asesinados. Y obviamente, pues no había que ser un experto en seguridad para saber que era una zona muy peligrosa. Habían matado a 3 colegas unas semanas antes. Entonces empezamos a pensar, bueno, vamos, pero tenemos que ir de una manera segura. ¿Y cómo vamos? Pues lo primero, y ahorita les voy a tratar de mostrar un poco cómo es el protocolo que hacemos, es diseñar un protocolo y que básicamente es una lista de, pues primero los datos del periodista, que yo creo que en general los editores deberían tener una base de datos lo más actualizada posible sobre cada periodista. Dirección, quién es su pareja, sus padres, madre, digamos esa información personal, pero también cuál es su número
de documento de identidad, fecha de nacimiento. Muchas veces esto, pues en recursos humanos, etcétera, puede estar, pero digamos, esa base de datos también para poder reaccionar rápido y, por ejemplo, contactar a una autoridad y decirle, el señor Andrés Pérez, con cédula tal, 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 nacido en tal, 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 se fue a una reportería y no hemos podido ubicarlo desde hace 3 horas. Digamos que eso también, la velocidad y poder tener esa información a la mano, pues también es muy importante. O poder llamar a su pareja y decir, oye, Andrés está contigo, no está contigo. Bueno, em, los documentos, además de esa información personal, van a integrar información de el viaje. Entonces, primer día, en la mañana, o sea, las noches nos vamos a quedar en tal sitio, en tal hotel. Esta es la dirección del hotel, este es el teléfono del hotel. En la mañana voy a una entrevista con tal fuente. Es en tal sitio, ese es el teléfono de la fuente. En la tarde vamos a ir a una reportería en el pueblo de Mataje, de tal hora a tal hora. Vamos a ir vamos a alquilar una camioneta que nos va a llevar. Esta es la placa de la camioneta. O sea, uno puede ir muy lejos en los detalles, entre más detallado mejor, pero digamos que ese es como el principio, que tanto el periodista como los editores y la gente que está supervisando y que está pendiente, pues sepa exactamente qué está pasando en cada momento, cuál es el plan, poder todos estar como coordinados en eso. También a veces incluimos contactos de emergencia locales. Entonces, bueno, el párroco de la iglesia tal es una persona de confianza, este es su nombre, ese es su número. Mm, Nunca he tenido que usar nada de esto, pues toco madera, pero siempre lo hacemos porque el día que nos toque usarlo, pues ahí lo tenemos. Eh, digamos que todo esto es esencial. Lo segundo es el plan de comunicación. Entonces, nosotros usamos Signal. Yo acá no sé si posteriormente van a tener una sesión un poco de algunas herramientas, pero pues Signal es una especie de WhatsApp, digamos, pero más seguro. Nosotros usamos eso para el trabajo. Es una herramienta gratis, igual que WhatsApp. Es lo mismo que un WhatsApp, solo un poco más aburrido, pero es un poco lo mismo básicamente. Y pues ahí creamos un grupo y determinamos que a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana o a tal hora, el periodista se tiene que reportar, hola, estoy bien. A mediodía, hola, estoy bien. A las 8 de la noche, hola, estoy bien. Y pues ahí uno puede ir metiendo un protocolo más o menos complejo. A veces es solo hola y ya, pero a veces ya llegamos al pueblo de Mataje, nada que señalar y tal, digamos. Y en ese protocolo es, bueno, si tú no escribiste a las 8 de la noche y ya son las 10 de la noche, ¿qué pasa? Obviamente te voy a escribir, oye, ¿estás bien, tal? Bueno, a veces a la gente se le olvida, es normal, ¿no? Pero digamos que es un protocolo que también decimos, bueno, no contesta, hace 3 horas que se tenía que reportar, no se reportó. Bueno, vamos a seguir el protocolo. ¿Qué es lo primero? No, pues llamemos a la persona con la que se supone que estaba. ¿Qué es lo segundo? Llamemos al hotel. Ya llegaron, sí, ya llegaron, pero no hay internet, no sé. O sea, pero como poder tener un protocolo de respuesta si no se cumple, digamos, esa comunicación. Eh, ah, Esto es importante porque a veces esto se juega en cuestión de minutos, de horas, y entre más rápido se puede reaccionar, más rápido se puede lanzar la alerta. Si es lo mejor en ese momento de advertir las autoridades, de pronto no. Pero cada caso también hay que estudiarlo. O si lo mejor es decirle a, no sé, una fundación como yo trabajo con perio- eh, periodistas sin cadenas,
que lance una alerta en Ecuador diciendo, el periodista Andrés Pérez lleva 3 horas sin aparecer. Esto pues también visibilizarlo, si es el caso, pues puede eh, salvar una vida o evitar algo, digamos, dramático. En las noches, pues digamos que obviamente es mejor con gente conocida, quedarse donde gente conocida sí hay. Los hoteles son más impersonales, es mejor que un Airbnb. Entonces, digamos que es como un poco la cadena, digamos, de lo que aconsejamos a la hora de hacer este tipo de reporterías. Bueno, análisis de contexto, obviamente antes de ir a un sitio es como identificar un poco, tomarse el tiempo, una mañana o unas horas, como bueno, tengo que ir a este sitio es complicado, están estos grupos, o hacer 2 llamadas para ver un poco cómo está la situación, en fin, o sea, digamos, informarse un poco de dónde uno está llegando para justamente poder pensar en el protocolo. Este es el Sí. protocolo Sí, se básico. ve. Eh, entonces sí, o sea, y yo después se los puedo compartir, se lo mando al link para que después le comparta a ustedes y pues también la presentación si quieren, sin ningún problema. Pero entonces vamos a tener, bueno, día uno, sitios, personas que va a contactar en la mañana, sitios, personas que va a contactar en la tarde, el acompañante, no sé, la persona que va a manejar la camioneta, el hotel del día uno, el hotel Hilton, no sé, etcétera, etcétera. En fin, aquí digamos que es un modelo que para cada situación se puede adaptar un poco, pero lo importante es que yo sé que un periodista está trabajando en una zona complicada, pero cualquier cosa, bueno, hoy él va a hacer tal cosa, bueno, tal, hoy se está quedando en tal sitio, porque a veces, muchas veces uno no dice, uno no, me voy a ir 3 días, tengo una reportería en la selva, no sé qué, y pues yo creo que va a estar bien, cualquier cosa te aviso, ¿no? Se puede, digamos, prevenir mucho problema solamente teniendo un protocolo que, de nuevo, acá es tiempo, o sea, es inversión de tiempo, no es una inversión de nada más, ¿no? No estoy diciendo, no, es que el teléfono satelital, si no tienen teléfono satelital no pueden viajar, no. Eh, digamos, claro, mejor si tienen todos estos elementos tecnológicos costosos que pueden ayudar aún más, pero digamos que ya con esto, por lo menos uno dentro de una redacción puede prevenir, puede estudiar, puede pensar, ¿no? Datos personales, bueno, tipo de sangre, etcétera. O sea, digamos, contacto familiar. ¿A quién hay que contactar? A mi pareja, a mi madre, a mi padre, qué sé yo. Las bases de datos, pues acá también, digamos que eso es algo que debería estar en algún lugar de la redacción y que todo el mundo pueda acceder a él, pues no todo el mundo, pero la gente que tiene que responder, que es responsable, que pueda fácilmente decir, no, pues, ¿dónde es que está la información de esta persona? Uno sabe quiénes son la gente y tal, pero pues hay muchas cosas que no sabemos, que a veces no se sabe dónde vive o no sé, o digamos. Entonces, pues, nosotros cuando nos contratan, pues nos hacen llenar esto. Y pues hay una prueba de preguntas como, bueno, ¿cuál es el segundo nombre de mi madre? Creo que yo había puesto eso. En fin, o sea, como una pregunta de seguridad, básicamente. Listo. Sí, esto era un protocolo, pero esto lo puse ahí en la presentación. Eh, ya volví a la presentación, si la están viendo. Sí, Sí, sí. vale. Bueno, esto al viajar, entonces ya vimos un poco al momento de hacer algunas preguntas desde la redacción, empezar a mandar correos o al finalizar, digamos, cuando estamos buscando las contrapartes, usar, digamos, ese tipo de técnicas un poco para desindividualizar la reportería. Al momento de tener entrevistas también, ¿cómo podemos llegar más fuertes con protocolos? Al momento de viajar, lo mismo. Relación con las fuentes. Yo creo que, bueno, acá también, o sea, la experiencia, obviamente, le va dando a uno como algunas pautas, ¿no? Pero
Y lo puse en inglés porque en español suena raro, pero es como, es trabajo, no es personal, ¿sí? O sea, eso es algo muy importante, es como, no estamos, o sea, no es una cruzada personal que nosotros tenemos contra fulano o fulano, es nuestro trabajo. Y como trabajo, pues vamos a ser profesionales, ¿no? Entonces, eh, las fuentes no son amigos, ¿sí? No es gente que vamos a ir a tomar una cerveza con ellos. O sea, eh, podemos ir a tomar un café, podemos, pero digamos que esos son unos límites que se pueden volver peligrosos. Y no está bien fingir tampoco que son amigos, porque estamos también engañando y eso puede voltearse contra nosotros. En Ecuador ha habido casos de WhatsApps donde se ve, bueno, hola, no sé qué, tal. Es complicado y las consecuencias han sido problemas de seguridad también. Entonces, yo creo que ustedes conocen ese caso. Está bien decir, oye, no somos amigos, pero acá estamos y estamos, yo estoy haciendo mi trabajo y poner barreras, ¿no? Sin ser grosero. El trato profesional, o sea, ponemos distancias, pero en el respeto. No necesitamos ser los mejores amigos para poder hablar de cosas serias. No juzgar a las fuentes, ¿no? O sea, no llegar y como, este tipo es un corrupto y como con un maltrato o no. Acá estamos haciendo un trabajo, no venimos a juzgar, venimos a buscar información, a poder hablar para poder entender mejor algo, ¿no? Em, el tema de la agresividad, claro, bueno, a veces como en la radio, yo no sé, en estas entrevistas en vivo, pero esto es un poco diferente. A veces es como que hay esa tendencia de, no, pero es que tal y no sé qué. Digamos que cuando hacemos una reportería para investigación, para este tipo de temas más complejos que necesitamos estar, la técnica de ser agresivo para sacar información y decirle, pero ¿usted qué estaba haciendo en la mañana? Como si fuéramos un fiscal o un juez, tampoco es la idea. Es como, bueno, acá tengo unos documentos que muestran esto y esto. Usted que tiene que responder frente a eso, manera profesional, sin entrar en pasiones. ¿Qué pasa cuando ellos, o sea, con una fuente un poco complicada, va a ver que uno está muy metido, muy apasionado y va a creer que es algo personal, justamente, que uno tiene algo contra él, ¿sí? Y eso es ahí donde puede empezar a ser peligroso. Claro, no tolerar las amenazas tampoco, apenas hay una amenaza, decir, bueno, esto lo tengo que hablar con mis editores, me parece que no es aceptable poner límites, ¿no? Es lo mismo con los bullying y todo esto que también, bueno, lo importante también a veces es decir, este es mi límite. Si siente miedo y eso no es vergüenza ni nada, pues también disculpa, pero me tengo que ir, no me siento cómodo o buscar una excusa, pensar de pronto en eso. Obviamente, y esto es una recomendación también general, acá yo no estoy hablando de redes ni nada porque estamos solo hablando un poco del proceso de hacer una historia, pero la información personal, ¿no? Eh, o sea, no tratar de evitar dar información personal a una fuente que uno piense que puede ser complicada, que después le puede usar esa información, ¿no? Es que ayer era el cumpleaños de mi hijo, no sé, o sea, digamos, tener mucho cuidado con eso, porque de frente uno también tiene una gente a veces muy inteligente, muy hábil, y que en 6 meses puede usar esa información, que de pronto en un momento estamos en confianza y en 6 meses no, y uno como, pucha, pero ¿qué está pasando? No, acá tenemos feliz cumpleaños a tu hijo, no sé qué, como, uf, qué fuerte, ¿no? ¿Y cómo supo? Pues yo le dije, o yo lo puse en Facebook o en Instagram. eh, mm, Acá estamos delante del colegio, no sé, cualquier colegio, viendo a tus hijos, ¿cómo saben qué colegio es? No, pues es que tú subiste información de ese colegio acompañando a tu hijo con el uniforme del colegio, entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes muy bien saben que
las fuentes o a veces las personas de interés, los políticos, pues no tienen mucho cuidado y muestran muchas cosas y ahí también salen historias. Pero hay que pensar que como ellos pueden ser vulnerables, nosotros también podemos ser vulnerables. Entonces ahí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Eh, y sí, escucharlos, o sea, no sé, los otro día un tipo me escribe, no, es que yo soy yo soy mano derecha de tal persona sobre la cual ustedes publicaron y el tipo ahí hable y hable y hable y tenía cosas que hacían sentido, pero pues cosas que no. Y después de varias charlas y todo, no, si me pueden prestar $6,000 porque tengo una cirugía y es como, o sea, este es el mano derecha de un super narcotraficante, pero te viene a pedir $6,000 para una, no, no cuaja, ¿no? Pero digamos que durante todo eso yo tenía unas dudas, pero pues estaba ahí dispuesto a escucharlo. Yo no sé quién era, no sé si era peligroso, no sé si no era peligroso. Claro, pero digamos que estaba ahí. Y cuando ya empieza como a decirme, no, pues mira, es que esto pasó así, así, bueno, ¿qué pruebas tienes? Yo necesito pruebas. Mis editores me van a pedir pruebas, me van a pedir documentos, me van a pedir una foto, lo que sea, pero una prueba que no sea solo tus testimonios. Yo no puedo salir solo con un testimonio. Así que también es así que uno va construyendo un poco una relación de diálogo o sea, no es de confianza, es de un diálogo de respeto, de profesionalidad. Eh, bueno, esto un poco sobre las fuentes, obviamente eso es un tema muy, muy largo, pero digamos eh, sí, ahí hay un par de consejos que les doy. Eh, um, Y digamos, acá un poco vimos todo esto, un poco de cómo llego, cómo avanzo hacia la información, cómo recabo mi información. Obviamente después pues ya la escritura, esto ya es un proceso más interno, ¿no? Pero luego viene la publicación y ese es otro momento. Acá los dos momentos más delicados pueden ser como el momento de la reportería y el momento de la publicación. Acá digamos que también tenemos un poder, porque nosotros decidimos qué publicamos. Eh, en la reportería hay cosas que no solo dependen de nosotros, pero acá sí depende de nosotros. Y por eso acá digamos que podemos ser cuidadosos, hacer las cosas bien, dependiendo de nosotros. Y en eso pues también acá les doy algunas técnicas o tácticas que hemos usado para protegernos o para proteger un periodista. Primero, el crédito, la firma, ¿cómo se firma? Eh, Como Lynn dijo, yo muchos años trabajé en revista Semana. Claro, a mí me frustraba mucho porque nadie firmaba. Entonces todo era revista Semana. Como personalmente, pues uno dice, ah, pero como que mi trabajo no es tan visible, ¿no? Pero pues todo esto tenía un trasfondo de seguridad, ¿no? En parte. Entonces muchas veces vamos a tomar esa decisión. Nadie puede firmar, se firma redacción, se firma Alianza Ecuatoriana de Periodistas, se firma Equipo Guayaquil, no sé, pero se puede hacer una firma, digamos, sin nombre. Eh, pero hay otro caso, que es que todos firman. Eh, entonces, por ejemplo, teníamos una investigación sobre lavado de dinero en México y digamos que las personas de interés sabían que las colegas de México estaban con ese tema. Y pues la primera decisión fue no, no, nadie firma porque pues es delicado. Y ellas dijeron, no, pero si nadie firma, ellos sí saben quiénes somos nosotros y quedamos solos, solas, en este caso. Entonces dijimos, bueno, sí, 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 hay un punto ahí. Entonces más bien nos dijeron, no, sería mejor que todo el mundo firme. Entonces, en vez de tener una firma de 2 personas, pues eran 10 personas firmando, de varios medios, gente que ayudó un poquito, gente que ayudó mucho, gente que tal vez solo mandó un correo, pero digamos que la idea era mostrar que estas personas no estaban solas, que hacían parte de un grupo más grande
y que no era solo un medio, sino que eran muchos. Entonces, claro, ahí digamos que ya se difumina ese rastro, ¿no? Un poco lo que les contaba un poco al principio. Entonces, de nuevo, estos son discusiones que hay que tener. Entonces, a todo nivel, pues, cuando vean un tema delicado, cuando quieran publicar, una pausa, sentarse a pensar los diferentes aspectos. Eh, claro, y ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Un equilibrio entre la transparencia total, por ejemplo, al citar documentos, pero también una prudencia. Entonces hay que ver cuál es el equilibrio que a mí me conviene según el contexto. A mí como periodista, yo estoy hablando de seguridad, no estoy hablando de lo más viral o no estoy hablando de mi ego, no estoy hablando desde un punto de vista de seguridad. Entonces, yo, mi ego, mi ego quiere decir que tengo una filtración del Ministerio de Seguridad, que son correos con contratos y los nombres de todos los generales que tienen empresas, no sé qué, y que yo llevo 6 meses trabajando en esto y que soy el héroe. Puede ser y es la verdad, ¿sí? Pero no siempre es lo más prudente, ¿no? Entonces, ¿qué es más seguro? Es necesario también mostrar el documento en exclusiva a este medio. Claro, bueno, pero entonces este periodista tiene acceso a esto, este periodista tiene acceso a toda esta información. Eso pues a personas les puede interesar. Entonces, por ejemplo, trabajamos un tema que era una filtración de archivos, de correos de la Fiscalía General de Colombia. Yo no me acuerdo, 2 millones de correos. Eran seis teras, creo. Bueno, mucha información. Obviamente dijimos de qué se trataba, pero ocultamos algunas cosas porque tampoco queríamos que uno, la fiscalía estuviera demasiado encima de nosotros. Y dos, que de pronto un criminal diga, uff, pero esto es un tesoro, porque acá yo voy a encontrar mucha información de tal cosa, y voy a tratar de conseguir esto sea como sea. Entonces, digamos, ser conscientes de que también a veces, por ejemplo, un ego o ese afán de poder como mostrar los músculos, pues también nos puede jugar una mala pasada. Entonces, sí, o sea, podemos escribir, no sé, el 2 de junio de 2023 el empresario Andrés Pérez recibió una notificación del fiscal Rogelio Zamudio, no, no, no. O documentos a los que tuvo acceso a esta investigación indican que el empresario Andrés Pérez tuvo conocimiento de esta información en 2023. Eh, Estamos diciendo lo mismo, pero de una manera un poco menos precisa, pero estamos dando la información. Eh, claro, la primera como que da a entender que yo tengo muchas cosas, lo otro es como un poco más vago, ¿no? Entonces, ahí pues nada, son evaluaciones internas que se pueden hacer. Y de nuevo, esto es lo que yo publico, entonces yo controlo esto, ¿no? De nuevo acá vengo sobre lo que voy a publicar, ¿no? Que de nuevo, esto es trabajo, no es personal. Entonces, vamos a decir que que, o sea, hablar de la esposa, de los hijos, de los abuelos, de la familia de un narcotraficante, eh, tenemos que publicar sobre esa intimidad, aporta algo a la historia, si aporta algo y pues claro, si la esposa está metida en lavado de dinero y tiene 50 empresas a su cabeza, 200 propiedades, etcétera, sí es parte de la historia. Pero si no, si solo también no, ese tipo de cosas también pueden ser bien complejas. Entonces, al publicar un poco sobre esa intimidad de personas de interés, pero personas complicadas, yo creo que es lo mejor, es lo mínimo, es ir con lo mínimo. No es porque lo podemos publicar que lo tenemos que publicar, ¿no? Lo otro era un poco también.
el mejor seguro es ser equilibrado de manera sincera, ¿sí? Dar la oportunidad de responder, eh, pero no mandar el correo a la medianoche como mañana publicamos a No, porque, digamos, no estamos dando la oportunidad. Es como estamos jugando, o sea, esto es profesional y nosotros nos regimos por una manera de trabajar profesional y eso también se puede respetar. Incluso las personas más complejas, si uno los trata y uno se aproxima de manera profesional, pues lo van a entender que es nuestro trabajo. O sea, claro, esto no quiere decir que algunos personajes pues igual van a amenazar, etcétera, obvio. O sea, esto no es un seguro, bueno, uno puede ser el tipo más decente del mundo, pero igual puede llegar la amenaza. Pero bueno, siempre ser equilibrado, pensar mucho, bueno, me toca decir que el tipo vive en este sitio, este sitio, el, el, el corrupto me aporta algo a mi historia. Claro, también puedo decir, vive en un barrio muy lujoso. No sé, digamos que hay muchas maneras de decir las cosas sin tener que vulnerar y esto provocar de pronto una reacción negativa. Entonces, sí, acá repito un poco, pero bueno, que no involucrar a la familia, a menos que no estén involucrados en las actividades. No incluir información personal que no tiene que ver con la historia. El hecho que podamos informar no significa que lo tenemos que hacer. Eh, Informar de manera imparcial y equilibrada. No emprender cruzadas. Esto también es una tentación, ¿no? Decir como, no, pero acá estoy en una lucha contra la corrupción y claro, eso sí, pero digamos como que ya se vuelve personal y yo este tipo, tal, no sé qué. Provoca también una sensación de la otra parte que lo estamos persiguiendo, que estamos obsesionados con esa persona. Y esto pues, digamos que puede provocar una reacción de defensa o un sentimiento de ataque, entonces me defiendo. Entonces, digamos que nosotros acá hacemos un trabajo y, o sea, estamos investigando, pero no es en contra de una persona en particular, ¿sí? Es en contra de sus acciones, de lo que ha hecho. Y bueno, el mejor seguro es ser equilibrado, bueno, dar la oportunidad de responder, un poco ahí me repito, pero bueno. Al publicar estrategias conjuntas, bueno, eh, hay varias maneras, digamos, pero podemos publicar en red. Entonces, por ejemplo, habíamos hecho una investigación sobre generales venezolanos que tenían empresas a su nombre con las que contrataban. Algo, y además eran muchos. Claro, un tema un poco complejo, ¿no? Los militares en Venezuela. Mm, Sistema empresarial militar bastante instalado allá, ¿no? Entonces la investigación la hicimos con una colega de un medio, pero la decisión fue compartamos con la mayor cantidad de medios, los contactamos, hola, mira, tal, para que todos salgamos al mismo momento, a la misma hora, y que ellos republiquen o retomen parte del material. Entonces al final creo que eran 7 medios, se publicó al mismo momento y de nuevo estamos difuminando un poco las pistas. Publicar a través de un tercero. Mm, En Colombia hay un proyecto que realmente nació así y que fue impulsado por la FLIP, la Fundación de Libertad de Prensa. Se llama la Liga contra el Silencio. Entonces, digamos que uno de sus misiones, sus objetivos es retomar o poder reportear historias que los periodistas en las regiones donde, digamos, la vulnerabilidad es mayor, eh, poder retomar esas historias y publicarlas. El periodista de la región, pues no va a salir, no va a poder publicar, pero pues su interés es que la historia se sepa, ¿no? En este caso.
que la información se sepa, que la información tenga consecuencias sobre un funcionario corrupto o un gobernador local. Entonces, la liga, por ejemplo, está en contacto con periodistas, los periodistas saben y algunos pues le dicen, mira, esto está pasando, si yo lo llego a sacar me voy a meter en un problema muy complejo que va a poner en riesgo mi seguridad. Pero yo les voy a ayudar y pues ustedes también pueden ir investigando de su lado. Yo les dejo esto y me retiro o lo hacemos, o sea, digamos caso a caso, ¿no? Entonces esto es publicar a través de un tercero y muchas veces la liga pues va a tener un consorcio, es decir, el gobernador, no sé qué, y pues lo va a publicar. Digamos que el gobernador le va a quedar muy difícil decir, ah, pero este es el periodista que es el único periodista de esta ciudad. Digamos que eso también ayuda. Publicar después. Esto, digamos que otro caso, yo acá les cuento un poco de ejemplos prácticos de pronto para entender. Eh, es una investigación en Suiza, entonces había una filtración de información bancaria. En Suiza esa información, solo tenerla es un delito penal que puede dar cárcel. Entonces, para los periodistas suizos esto era algo muy peligroso porque pues podían terminar en la cárcel básicamente acusados de este delito, no me acuerdo el nombre del delito, pero bueno. Eh, y lo que se hizo fue como que ellos se retiraron del proyecto, pero estaban como en conocimiento de lo que estaba pasando. Cuando ya fue la fecha de publicación, pues sabían y tuvieron acceso a el material que iba a ser publicado o una parte previo, no sé, un día antes, 2 días antes, no recuerdo bien. Así que ellos podían prepararse para 1 hora después de la publicación ya poder publicar como el consorcio, no sé qué, tal, como si fuera una noticia, reporteando sobre una noticia que pasó, ¿sí? Aunque ellos, pues, digamos que tenían conocimiento, pero eso también se puede hacer, pues, digamos, en vez de que yo lo publique, yo lo cubro. Yo lo cubro y yo lo cubro como una noticia, pero digamos que también se puede coordinar, ¿no? Entonces, esto también, de nuevo, tú vas a estar muy expuesto, pero yo lo puedo publicar y tú después lo retomas. Aquí siempre hay un sacrificio de la exclusiva, de estar solo, o sea, y todo esto tiene que entrar. Y pues a veces uno dice, no, pues tampoco, no sé, yo no sé, son debates internos, ¿no? Y pues digamos que acá no hay una verdad absoluta, pero digamos que siempre es como por lo menos tomarse el tiempo de pensar. Y eso es como realmente lo que yo recomiendo a la hora de todas las etapas. Pensar un poquito, hacer un paso hacia atrás y decir, bueno, ya esto, bueno, el protocolo se le añade algo pesado, pero digamos que nos da tranquilidad. Y la otra táctica también que puede ser advertir organizaciones aliadas o organizaciones de la sociedad civil, de libertad de prensa. Entonces, pues podemos decir, no, mira, vamos a sacar un tema un poco complicado, no hay que ser súper eh, preciso, pero es un tema complicado que involucra a los hijos del presidente en un tema que creemos que es de corrupción. No te puedo decir más, o es un tema de corrupción con el alto gobierno, o sea, lo que uno se sienta cómodo, o pues si uno está cómodo, pues mira, esta es la historia, sale tal día, y pues como para que estén sobre aviso y que preparen cualquier cosa, cualquier respuesta si pasa algo. Entonces, pues a veces pueden ser otras organizaciones, pero que haya otra gente ahí como pendiente. Entonces, sí, básicamente un poco eh, estos eran los que les quería contar. Eh, Disculpen de nuevo por llegar un poco tarde, ahí de pronto perdimos 10 minutos, pero bueno, yo me puedo quedar un poco más. Si tienen preguntas, quería dejar un poquito de espacio acá, de pronto 10 minutos, 20 minutos, lo que crean, si quieren tener preguntas. Obviamente les comparto en la presentación, les puedo compartir los protocolos
Eh, am, pero bueno, de nuevo, acá todas esas herramientas son gratis, cuestan tiempo, pero es lo único. Entonces, y yo digo, pues tal vez no aplica todas esas herramientas a los casos particulares, pero hay algunas cosas, algunos protocolos, algunas maneras de funcionar que yo creo que pueden ser útiles. Así que den ese paso un poco hacia atrás, regálense media hora para pensar un poco antes de hacer un viaje, hacer una llamada, discútanlo, busquen alianzas y pues creo que así vamos a poder seguir pues trabajando y denunciando pues todo lo que está pasando en Ecuador y en otras partes. Gracias.